Vamos a continuar con esta carta que se le mandó a Timoteo, la primera carta, y estamos ya en el capítulo número 2, y vamos a estar muy atentos. El apóstol Pablo tiene un deseo de que este Timoteo, a pesar de ser un pastor joven entre comillas, porque aquí luego decimos jóvenes de 17 años, no, Timoteo tenía mínimo 20 años más. Entonces, este Timoteo es enviado y se queda a cargo como pastor en la iglesia de Éfeso. Y en Éfeso estaban teniendo ciertos tipos de problemas, y entonces Pablo, para fortalecer a Timoteo, le envía 2 cartas. Ahorita estamos viendo la primera, y en ella él le hace saber que hay 2 cosas que son muy elementales que él tiene que implantar en la iglesia, de tal manera que estas cosas se deben de desarrollar. Y como vimos, esta carta es ¿para quién? Para mí, y es para esta iglesia. Y si es para esta iglesia, es para ti, porque tú eres parte de esta iglesia. Amén, familia. Entonces, nosotros tenemos 2 deberes elementales que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque, Señor, en tu misericordia, Señor, tú nos das estas cartas, Padre, para que nosotros podamos entender y conocer, bendito Dios, en este caso, estos 2 deberes elementales de parte de la iglesia, de cómo debe de ponerlos por obra, bendito Dios. Ayúdanos, háblanos, Padre, y ayúdanos a no ser religiosos ni legalistas, sino que veamos, bendito Dios, tu palabra, tus palabras, desde el punto de vista tuyo. Un Dios que no tiene parámetros, un Dios que siempre es condescendiente con nosotros, porque siempre busca darnos lo mejor a cada uno. Gracias, Padre hermoso. Bendito seas por siempre. Te rogamos que nos des tu palabra de sabiduría, y que en nosotros, Señor, no haya paradigmas, y que tú, Señor, hagas a un lado todo tipo de barrera. En Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Bien, familia. Entonces, en este día vamos a estar viendo estos deberes elementales. Así que vamos a sus Biblias, y vamos a ver en el versículo número 1 de este capítulo número 2 de la primera carta a Timoteo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Lo que vemos es que el apóstol Pablo, ¿sí?, inspirado por Dios, se da cuenta que en Éfeso hace falta que se practiquen 2 cosas, y la primera es esta. Dice que debe de haber oraciones, pero estas oraciones, ¿cómo deben de desarrollarse? Deben de desarrollarse, ¿sí?, siendo con ruego. Es decir, cuando nosotros oremos, vamos a orar rogando. No solo pidiendo como si tenemos todo el derecho de pedir y exigir y arrebatar, y no. Aquí dice que rogando. Amén. Amén. No queriéndole imponer a Dios, sino rogando. Entonces nuestras oraciones dentro de la iglesia, porque esta es una oración pública, ¿sí? No está hablando aquí de las oraciones que hacemos nosotros en nuestro hogar, cada uno independientemente. No, estas oraciones son públicas, y pública es en la iglesia. Amén, como ahorita, en público. Y entonces nosotros tenemos que hacer nuestras oraciones rogando a Dios. Rogando. Dice Dios: clama a mí y yo te responderé. Pero lo hacemos rogando. Aún Jesús en su oración, cuando estaba en el Getsemaní, ¿cómo oraba a su Padre? ¿Sí recuerdas cómo oraba? Rogando. Dice: si es tu voluntad, si tú quieres. ¿Sí, amén? ¿Le estaba imponiendo a su Padre? No.
Es muy triste que haya personas que quieran imponerle. Yo arrebato, yo sello, yo declaro. Jesús no oraba así a su Padre. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar eso. Con ruego, con ruego. Vas a pedirle a Dios con ruego. Y no solo eso. ¿Vas a qué? Darle gracias. Es decir, tú vienes, oramos juntos, pero lo vamos a hacer dando ¿qué? Gracias a Dios. ¿Por qué le vamos a dar gracias a Dios? Porque nos da la oportunidad de ¿qué? De tenerlo a Él como Dios. Es nuestro Dios y es el Todopoderoso. Y además es lleno de misericordia. Y cuando tú te acercas a Él es un privilegio. Y además, cuando tú te acercas a Él en oración, con humildad, rogando, entonces Él te va a escuchar. Y te va a responder. Clama a mí, yo te responderé. Y Dios siempre te responde, familia. Siempre. Cuando tú te acercas al Señor y le clamas a Él, Él te escucha y te responde. Inmediatamente te responde. No quiere decir que inmediatamente tú recibes la respuesta, pero Él ya te respondió. Y a su tiempo, en el mejor tiempo, ¿sí? Y a su manera, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Quizás no es lo que tú esperas. Quizás la respuesta no es como tú la esperas. Pero siempre va a ser mejor. Siempre. Pero Él inmediatamente te responde. Porque Dios no es mentiroso. Y cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé, es que Él lo hace. Lo hace. Amén, familia. Entonces, estas oraciones de las que está hablando aquí deben de ser públicas en la iglesia, en la reunión de los santos. Amén. ¿Y por quién debemos de orar? Verso 1, ¿por quién? Por todos los hombres, por todos. Pero yo, ¿por qué voy a orar por Epifanio? Si Epifanio cuando estaba chavo me bajó la novia. Aquí dice que ores por todos los hombres. Por todos los hombres. No importa si son los que están en gran eminencia o los que están en extrema pobreza. Debemos de aprender a orar por todos los hombres en la congregación. Y aquí hemos orado, ¿verdad? Por todos los hombres, por aquellos que están en guerra, por aquellos niños que no tienen qué comer, pero también por gente que está en eminencia, pidiéndole a Dios que les dé sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pedir por todos los hombres. Es algo que es elemental dentro de la iglesia. Amén. Amén. No solo vamos a estar pidiendo por nosotros, por nuestro ser querido. Tenemos mucho tiempo para hacerlo también en nuestros hogares. Pero dentro de la iglesia, en medio de la congregación, debemos orar por todas las personas sin excluir a nadie. Amén, familia. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. ¿Y qué? Honestidad. ¿Debemos orar por los que están en eminencia? Sí. Por todos. Pero es que el presidente que teníamos antes era terrible. Se robó miles y miles de millones. Bueno, pues esa es cosa de él. Pero que sigue influyendo en el gobierno. Bueno, pues ora a Dios para que esa persona no influya para mal, sino para bien. Debemos de pedir por todos. ¿Sabes que en ese tiempo, cuando dice Pablo que oremos por todas nuestras autoridades, ¿sabes quién estaba de autoridad? Nerón. Y Pablo les está pidiendo que oren por él.
por todos. Debemos pedir por el presidente Obrador, debemos de pedir por el gobernador Miguel Barbosa, debemos de pedir por el presidente municipal Eduardo Rivera, debemos de pedir por nuestras autoridades. ¿Por qué? Para que nosotros podamos, ¿qué? Vivir quieta y reposadamente, como cristianos, como iglesia. Recordemos que le está hablando a la iglesia. Y entonces, familia, tenemos que orar. Es algo elemental. Tenemos que realizarlo. Tenemos que orar aún por aquellas personas que... Es que yo no soy de Morena. Bueno, pues, no te está pidiendo que vos por partidos, sino que oremos por nuestras autoridades. Y Dios se va a encargar de hacer las cosas. Si no, no te diría que ores. Amén. Pero debemos de orar. Debemos de orar para que haya reposo para la iglesia, para que la iglesia no tenga persecución, para que la iglesia dé oportunidad de que podamos expresar nuestro culto a Dios de una manera libre. No siempre ha sido así. Aún sigue habiendo persecución a veces, aunque no la vemos, pero siguen influyendo a veces en las autoridades altas para que no se deje con toda libertad. Pero sabes una cosa, dice Dios, pide, ruega. ¿Para qué? Para que estas autoridades tengan un corazón dispuesto, para que el evangelio no tenga impedimento por parte de ellos. Amén, familia, sino que al contrario, den facilidades. Verso 3. Dice la palabra de Dios, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. De paso está diciendo que Jesús, ¿qué? Es nuestro Dios. Amén. Delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vemos que estas oraciones, familia, también son ¿qué? Deben ser oraciones evangelísticas. Nos reunimos y la iglesia debe de orar. ¿Por qué? Porque Dios toque el corazón de las personas de afuera, pero antes que toque nuestro corazón. ¿Sí o no? Porque oramos por las personas a veces. Oramos, Señor, ten misericordia del mundo, o nada más oramos por nosotros. Nada más oramos por nuestra familia. Pero acabamos de ver que debemos de orar por todos. Debemos de orar por el hermano, por la hermana. Debemos de orar por el pastor, por los maestros, por los ministerios que se desarrollan. Debemos de orar por todos en la iglesia. Pero debemos pedirle a Dios que ponga paz y amor en nuestro corazón, para que también estemos orando por ¿quién? Por las personas que no conocen a Jesucristo, que no saben de ellos. Recordemos que, como dice aquí, Dios no quiere que se pierda nadie, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y debemos de llevarles el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación. Y para eso nosotros necesitamos estar orando para que Dios ponga en nosotros ese deseo, para que Dios nos dé la convicción de ir, y para que Dios prepare el corazón de las personas a quienes hemos de llevarle el evangelio. Pero debemos orar. Orar es un elemento muy, muy importante dentro de la iglesia. Después de la palabra de Dios, no hay otra cosa más importante que la oración, porque esa es la muestra de fe en su palabra. Por tanto, familia, nosotros tenemos que tener claro que es indispensable que dentro de la congregación nosotros estemos orando, haciendo rogativas para que la gente que no conoce a Jesucristo lo conozca y ellos sean salvos. No solo pedir por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros primos, sino también por aquellos que tienen la necesidad. ¿De quién? ¿De quién? De Jesús, de la salvación. Así que yo te invito, familia, como dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 3, 16, 17? Veamos el corazón de nuestro Señor
Jesucristo, ¿qué es lo que habla? Fíjate la palabra de Dios en Juan 3, 16 y 17. Es algo que ya debemos de tener bien claro y conocido en nuestro corazón. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? 17. Porque no envió, ¿qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Él no envió a su Hijo para condenar al mundo. Lo envió para que lo conozcan. Y entonces ellos sean salvos. Y nos corresponde a nosotros ahora llevar ese evangelio para que ellos conozcan y para que sean salvos. Por lo tanto, debemos de orar. Pablo le dice a Timoteo, en la iglesia tienes que orar para que la gente conozca a Jesús. Amén, familia. Entonces, familia, vamos nosotros a poner de nuestra parte, vamos a estar atentos y mostrando ese amor por Dios y mostrando ese amor por las personas que no conocen de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, versos 5, 6, 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Seguimos? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En Éfeso, en esa iglesia donde ya había estado Pablo, donde había estado también Apolos, estaba habiendo problemas y estaban enseñando. De esto hablamos el viernes, de los ángeles. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que estaban empezando a meter una doctrina de que tú puedes confiar en los ángeles y pedirles a ellos para que ellos pudieran interceder delante del Padre, de Dios, en favor nuestro, de los hombres. Y la palabra de Dios nos dice, como acabamos de leer, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, no hay otro. Jesucristo hombre. ¿Y por qué declara esto? ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que murió en la cruz. ¿Murió algún ángel? ¿Algún arcángel? ¿Algún serafín? ¿Murió María en la cruz? Nadie, ninguna persona, ni ningún ángel. El único que murió en la cruz, el único que derramó su sangre en la cruz, el único que era el Cordero perfecto para ser ofrecido delante del Padre, para que nuestros pecados, tuyos y míos, fueran perdonados, era Jesús. Y Él es el que hizo la obra. Recuerda lo que dijo al final, cuando ya estaba en la cruz y dio su último suspiro. ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Quién hizo la obra? Jesús. Ningún ángel, ni el angelito de la guarda. No, nadie. Solo Jesús. Solo Jesús. Y por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, y queda claro en las congregaciones, en las oraciones públicas, siempre debemos de pedir en el nombre de ¿quién? De Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo.
no en el nombre de nadie más. El único mediador de todos los que hemos sido salvos, de los que hemos creído en Jesucristo, en Dios mismo, es Jesús. Y si tú no has creído en Jesús y quieres venir a Él y quieres ser salvo y ser perdonado de todos tus pecados y tener vida eterna, entonces necesitas creer en Jesús. Jesús es suficiente. Por lo tanto, Él es el único Salvador del mundo. Amén. Entonces, familia, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Para eso yo fui constituido predicador. ¿Para predicar a quién? A Jesús. Para predicar que solo en Él hay salvación. Para predicar que Él es suficiente. Para predicar que en Él hay perdón de pecados. Para predicar que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó y ahora vive a la diestra de Dios Padre, gobernando desde ahí. ¿Hay algún ángel que esté gobernando en los cielos? No. Ellos son servidores. Amén. ¿Qué dice Juan 14:6? Vayamos a la palabra de Dios. No quiero que piensen, ay, el pastor se está aventando unos choros. No. Nosotros siempre con la palabra de Dios. ¿Qué dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el único mediador? Jesús. ¿Alguien puede ir al Padre a través de alguien más? No. El único puente para llegar al Padre es Jesús. Es Jesús. Amén, familia. Amén. Entonces, nosotros debemos tener claro esto, que todas nuestras oraciones deben ser siempre en el nombre de Jesús. Siempre. Amén. Aleluya. Bien, seguimos. Dice la palabra en el verso 8. Verso 8, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando dice en todo lugar, no es de que tú estés en tu trabajo ahí elaborando y estés alzando las manos y orando ahí. No, es hora de estar trabajando. Dedícate a trabajar, no estafes a tu patrón, porque es tiempo de trabajo y él te remunera por eso. ¿Sí o no? Pero en la iglesia, desde luego lo puedes hacer solo también en tu casa cuando estás fuera de labores. Pero aquí dice en todo lugar, en especial en público. Recuerden que estamos hablando de la oración pública. Y sabes una cosa, dice que nosotros debemos de orar, ¿qué? Levantando las manos. Hay gente que tiene temor de levantarlas y dice, no, pues ¿cómo las vamos a levantar? No las podemos levantar. Porque dice que con manos santas, sin ira ni contienda. ¿Y cuál es la única forma? Temprano veíamos en el estudio que está dando el hermano Adán que Dios nos perdona, ¿verdad? Avienta los pecados para atrás de tus espaldas para ya no verlos, ni te los anda recordando, ni es el histórico, dice, tú en tal fecha hiciste esto y esto y esto. No, porque Él ya te los perdonó. ¿Sí, amén? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que Dios quiere que nosotros, cuando le alabemos, cuando estemos en adoración, levantes las manos en señal de alabanza a Él. ¿Sabes una cosa? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Recordamos que estaba el templo, o primeramente estaba el tabernáculo, y desde lejos oían la alabanza, y lo que hacían los hombres era que levantaban sus manos hacia donde se encontraba el templo. Ah, allá queda el templo, allá está la ubicación. Y sabían que allí estaba Dios. Si te acuerdas que la nube de fuego allí estaba, ¿sí? Y decían, ahí está Dios. Y levantaban sus manos en señal de adoración. No porque ellos fueran perfectos,
Porque intachables no hay nadie. Jamás, en ningún momento, solo Cristo. Todos los demás, aunque hayamos venido a Jesucristo, de repente seguimos pecando, de repente nos resbalamos, sea de hecho, sea de pensamiento. Cuando menos ves, ya la regaste. ¿O no? Pero, entonces, ¿por qué dice que levantemos las manos santas? Son santas porque las ha hecho, Dios las ha hecho santas. ¿Por qué? Porque venimos a Jesucristo, creemos que Él murió y resucitó, ¿sí? Y por fe, entonces, somos justificados delante del Padre. Y al ser justificados delante del Padre, entonces somos santos. ¿Amén? Amén. ¿Por nuestras buenas obras? No. Sino por la gracia de Dios. Por la fe en Jesucristo. Él nos hace santos, es decir, te aparto. Ya has creído, yo te aparto. ¿Para qué? Para mí, dice el Señor. Y entonces dice que levantemos nuestras manos. Son santas porque Él nos ha hecho santos. Eso sí nos da una indicación que debemos de procurar. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestras manos no se llenen de ira ni contienda, que no estén listas para pelear, que no estén listas para hacer lo malo, que no estén listas para robar, sino que se mantengan, ¿qué? Como las manos de una persona que ha sido apartada para Dios. Eso es lo que nos está pidiendo. Pero ¿puedes levantar las manos y alabar a Dios? Claro, porque somos santos, no intachables, pero somos santos por la misericordia de Dios. Amén. Entonces, familia, la palabra de Dios nos enseña a que nosotros debemos de estar, ¿qué? En oración. Y podemos hacerlo con las manos levantadas hacia el cielo, porque Dios se encuentra en todos lados. ¿Sabes que Dios se encuentra aquí? Aquí se encuentra su Espíritu. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí se encuentra Él. Pero también están sus ángeles. Sí, yo no sé si están aquí atrás de mí. Yo prefiero que estén delante de mí. Pero pueden estar a los lados, o sentado contigo, a un lado, atrás, parado atrás de ti. Pero los ángeles están aquí. Porque donde hay alabanza a Dios, ahí están los ángeles. Son espíritus, son ángeles ministradores que sirven a Dios para que haya el cuidado de que cuando se exponga la palabra de Dios, sea eso, la palabra de Dios. Y hay de mí, porque ellos están viendo qué es lo que hago, qué es lo que hablo. Porque ellos están siempre delante de la presencia de Dios. Está escrito, lo vimos el viernes. ¿Y sabes una cosa, familia? Pues ellos están aquí. Ven cómo vienes. Si vienes enojado, enojada, si vienes triste, ellos están al pendiente. Pero ellos lo que desean es que haya adoración a Dios. Adoración a Dios. Por eso debemos de venir siempre con ese espíritu. Dejar a un lado la ira, dejar a un lado la contienda y alzar nuestras manos. Amén. Si llegamos con la ira y la contienda, hasta aquí estamos peleando, contendiendo con los demás. Eso no quiere Dios. Quiere que vengamos con un espíritu lleno de amor y de paz. Amén, familia. Entonces, continuamos, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Aquí empieza a hablar sobre el deber de las mujeres dentro de la congregación, pero también fuera. Y tenemos que tener claro esto, que aquí Pablo se está dirigiendo a Timoteo, pero que estaba él pastoreando, ¿qué? La iglesia de ¿qué? De Éfeso. Y al parecer en Éfeso había problemas. ¿Cuáles eran esos problemas? Que las mujeres
estaban queriendo ya imponerse a los hombres en el ministerio. Es decir, ellas querían tomar esa autoridad e imponer sus pensamientos, su doctrina, su manera de pensar, de creer. Y esta contienda provoca que Pablo tenga que hablarle a ellos, a Éfeso. Veamos qué es lo que dice la palabra. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Cuando dice no con oro, no quiere decir que no traigas tu anillo de graduación. Si lo quieres traer, tráelo, no hay problema. O tu sortija de tu casamiento, puedes traerlo. Lo que está hablando aquí es que no debes de ser ostentosa, mujer, porque la mujer estaba tratando de ser ostentosa por diferentes razones. O sea, no era porque trajeran sus cosas y bien arregladas. Dios no está peleado con eso. El problema es que ellas allí tenían otro pensamiento y otros objetivos. Y ellas se vestían, ¿sí?, pues con grandes alhajas, piedras preciosas, las que tenían, y sus peinados así, que dijeran wow, ¿no? Y sus grandes vestidos también con diseñadores de Versace y Calvin Klein. ¿Y sabes una cosa? Dice Pablo: no, así no. Así no. Que se atavíen de ropa decorosa. Porque las mujeres con este tipo de vestimenta lo que querían era sobresalir, hacer sentir peso, influencia, por mostrar su dinero. Pero también, según la historia y según algunos comentaristas, se cree que se vestían de esa manera incluso las jóvenes para encontrar esposo. Y dice: no, así no. Esa no debe ser la ropa decorosa que deben de lucir. La ropa que deben de lucir y decorosa, y que es hermosa, es la que refleja el carácter de Cristo. Por lo tanto, las mujeres, en lugar de estar pensando en que voy a contender y querer tomar el lugar que le corresponde a los varones, que quizás no tenían bien claro ellas, que ahorita vamos a ver, dice: ustedes lo que tienen que hacer es vestirse decorosamente. ¿Mostrar qué? Que son temerosas de Dios. ¿Mostrar qué? Que son obedientes a la palabra. Y ellos se la deberían de saber. En Éfeso, ¿recuerdan a quién le envió la carta? Bueno, cuando envió la carta a Éfeso, les dijo, habló de la mujer, de la esposa, cómo debe ser, ¿verdad? Y cómo debe ser también el esposo y los hijos. Entonces ellas deberían de saber cómo deberían de vestirse, pero no lo estaban haciendo. Entonces le da instrucciones a Timoteo para que él imponga estas cosas, porque no había otra forma, tenía que imponerlas, porque no estaban escuchando. Entonces les dice: sino con buenas, ¿cuál debe ser su vestimenta? Con buenas obras, verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan ¿qué? Piedad. Esto es, que profesan piedad. Este era el problema, que no se estaban vistiendo con piedad, sino que buscaban llamar la atención con su manera de vestir. Y eso provocó que ellos se sintieran incluso hasta superiores a los hombres. ¿Dónde hemos oído eso hoy? Ok, entonces, ¿cómo deben de vestir la mujer?
de manera decorosa. Las mujeres se deben de vestir de manera elegante. La mujer debe de preguntarse, ¿es decoroso como voy? ¿Es prudente? ¿Voy enseñando mucha pechuga? ¿Las faldas? 3, 4 hoyos hasta acá. ¿No las usan hasta acá? Sí. Yo trabajo en el centro y veo que traen hasta acá sus hoyos. Y dices, ¿qué onda? Buscan llamar la atención de esa forma. Y no soy religioso ni legalista, pero estoy predicando lo que está escrito aquí. Y tengo que hablarles para que no se vistan así. No solo las jovencitas. Hay señoras que hacen lo mismo, grandes. Pero no es posible vestir de esa forma. Entonces, recuerda, familia, la belleza empieza dentro de la persona, con un carácter gentil, modesto, amoroso, que proyecta una luz hermosa. Entonces ella va a llamar la atención. No hay mayor cosmético o joya más hermosa, familia, que la mujer que tiene el carácter de Jesús. Eso es lo más hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Verso 11 dice la palabra de Dios. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Este era el problema. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Sino estar, ¿qué? En silencio. Ok. Aquí ha habido mucha controversia, ¿no? Porque a veces tomamos una porción y no vemos las demás porciones que existen dentro de la palabra. Porque nos da flojera, o porque nos gusta contender, o porque ya desarrollamos una doctrina y queremos que eso se imponga a fuerzas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta no solo el texto que estamos leyendo, sino los demás contextos de la palabra de Dios, porque todos, como se veía otra vez en el estudio de la mañana, no hay contradicción dentro de la palabra. No la hay. Y lo que les decía, Dios no tiene parámetros. Dios les dijo a Moisés y a su pueblo, ¿verdad?, que Él los iba a castigar. Iba a acabar con todos ellos, porque era un pueblo duro de cerviz. ¿Ya dio su palabra? ¿Sí o no? Y generalmente Él la cumple. Pero Moisés acudió a la misericordia de Dios. Y le rogó, y le rogó, y le rogó, y le rogó, hasta que Dios dijo, ok, voy a tener misericordia de Dios. ¿Te das cuenta? Dios no tiene parámetros. Él puede actuar como a Él le plazca. Pero ¿se contradice dentro de la palabra? No. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros en Calvary Chapel no tenemos pastoras. Creemos que Dios ha dado, ¿sí?, el pastorado solo a los varones. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Recordemos que estamos viendo el desarrollo de las cosas en público. Hablamos de la oración y ahora estamos hablando de cómo la mujer quería tomar el dominio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo dice, no, momento. Aquí vamos a tener que hacer una excepción. En Éfeso no va a tomar el dominio la mujer. Bueno, ni en ningún lado. Pero acá ni siquiera van a ¿qué? A tomar el púlpito para enseñar. ¿Por qué? Porque ellas estaban no solo queriendo eso, sino tomar el control. Y Dios no quiso eso. ¿Por qué? ¿Qué dice? Primera de Corintios 11:5. Acá ya es una carta a otra iglesia.
Lo otro era para Éfeso, aquí es para los corintios. ¿Qué dice? Primera de Corintios 11:5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese, ¿qué? Rapado. ¿Cómo? Pablo está diciendo una cosa acá en Éfeso, y acá en Corintio está tratando de otra forma. ¿Dónde profetizan? ¿Dónde se da la profecía? ¿En tu cuarto tú cerrado? No. La profecía se da, ¿qué? En la iglesia, de manera pública. ¿Y quién habla aquí? Dice que... ¿quién habla? Los profetas. ¿Y aquí había mujer profeta? Sí. Aquí en Corintios sí. Pero toda mujer que ora o profetiza, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. La cosa es que sí hablaba la mujer en público, dentro de la iglesia. Ellas profetizaban, ¿sí? Ellas hablaban dentro de la iglesia. Para Éfeso tenían que callar, pero en Corintios no. Porque en Corintios la mujer se sujetaba ¿a qué? A las autoridades que Dios había puesto. ¿Y que eran qué? Hombres. Pero la mujer podía hablar, podía dar la palabra de Dios, porque eso es lo que hace una profetisa, un profeta. ¿Sí, amén? Entonces, nosotros tenemos que entender estas cosas. Ahora, aquí dice que tenía que hacerlo con la cabeza, ¿qué? Cubierta, ¿no? Así con su velo. Pero eso era para Corinto, pero no para todas las demás ciudades e iglesias de otros lados, porque eran diferentes culturas. Hoy, ¿alguien de aquí trae velo? No. Hay lugares donde les exigen el velo, no criticamos, pero no necesitamos el velo. El velo de la mujer hoy es ¿qué? Lo sabemos, en aquel tiempo también lo era. ¿Era qué? Su cabello. Yo por eso no me lo dejo largo. Pero ¿sabes una cosa, familia? Los hombres no se dejaban el cabello largo. O sea, largo como una mujer. Entonces la mujer se distinguía por su cabello largo. A menos que fueras, ¿qué? ¿Consagrado qué? Al nazareo, ¿verdad? Solamente así, pero menos no. Nosotros necesitamos, familia, entender esto. Dios no tiene parámetros. Él actúa en cada lugar como a él le place, sin violar la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces podemos ver Romanos 16:1. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Romanos 16:1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Aquí está Pablo, está recomendando a Febe, dice, la cual es ¿qué? Diaconisa. ¿Qué es un diácono? Es una persona que sirve en las cosas de Dios. Pueden ser donde no enseña nada, y puede ser donde sí enseña. De hecho, el diácono en diferentes movimientos cristianos de hace muchos años, ellos sirven al Señor enseñando como maestros, muchos de ellos, y a veces los invitan a predicar. Ese es el diaconado. Él la recomienda para la iglesia de Cencrea como diaconisa. Amén. No como pastora, como diaconisa. Y hay otros, pero yo creo que ahí vamos a dejar. También sabemos que Priscila enseñó ¿a quién? A Apolos. ¿Y Apolos cómo era para predicar? No le ganaban, no le ganaban.
Pablo era buenísimo para Apolos para predicar. Sin embargo, a él le tuvo que enseñar ¿quién? Priscila. Le tuvo que enseñar más mejor el evangelio. No, así dice. Le tuvo que enseñar mejor el evangelio, ¿verdad? Para que tuviera un mejor conocimiento, una mejor comprensión y lo pudiera enseñar, porque Dios le había dado a él el talento de predicar, el talento y el amor. Amén. Entonces, familia, nosotros tenemos que entender estas cosas. Verso 13. Verso 13. Dice la palabra de Dios: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación. Todo esto con modestia. ¿Por qué tenían ellas que sujetarse? Estamos hablando de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Por qué tenían que sujetarse? Porque Dios así lo había decidido, ¿verdad? Y a través de Pablo dice, la primera razón es la autoridad del hombre dentro de la iglesia, es que depende de la creación. ¿Quién fue creado primero? El hombre, ¿verdad? El hombre fue creado primero. Y le dio una responsabilidad. Todavía no estaba Eva, y le dio una gran responsabilidad al hombre. Sí, amén. Después viene Eva y ella conoce de ese mandato del Señor, de ese mandato de Dios. Y cuando viene la prueba, sí, esa es la segunda razón. ¿Quién cayó primero? La mujer. Luego cayó el hombre. Los dos pecaron, los dos desobedecieron. Los dos tienen la misma condena. Solo que Dios decidió que el hombre sea la cabeza de la mujer. Primera razón, porque lo creó primero a él. A él lo creó con sus propias manos. A nadie creó individualmente, personalmente. Le dijo al Señor Jesús y al Espíritu Santo, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Y él recibió ese privilegio. Pero la mujer fue hecha de la costilla de Adán. Amén. De la costilla del hombre. Entonces, nosotros podemos ver que Dios ha dado una orden. Una orden. Y la mujer tiene que sujetarse y no querer imponerse. Dios a la mujer le ha dado otros ministerios. Profetiza, diaconiza, maestra. Tenemos muchas maestras aquí de la palabra de Dios. Ellas pueden enseñar a los jóvenes, pueden enseñar a los niños, pueden enseñar a las mujeres. Amén, familia. Amén. Entonces, continuamos. Pero se salvará la mujer, ¿cómo? Engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y entonces tú puedes decir, ¿cómo? Entonces, si yo tengo hijos, ¿ya me salvé? Eso podría pensar la gente, pero no. Aquí se está refiriendo que la mujer se va a salvar, ¿cómo? Al tener hijos. Y vienen las generaciones, así solo fue lo que pasó. Hasta que nació ¿quién? Jesús el Salvador. Y nació a través de los varones. ¿Un varón puede tener hijos que los haya concebido? Tú dime. No, ¿verdad? No fue creado con esa capacidad, con esa naturaleza.
No fue creado así. Pero nosotros vemos que Dios levanta a la mujer, le dice, tú vas a tener esta gran bendición. Vas a procrear hijos y viene la salvación a través de uno de esos hijos, que es Jesús, el Señor. Para Dios no es más el hombre que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Cada uno debemos sujetarnos a lo que Él nos pide, y entonces estaremos acorde con Dios. Entonces alegraremos el corazón de Dios. Y nosotros también estaremos alegres, porque el que no obedece, bueno, se estará tropezando, porque no está confiando en Dios, sino en sí mismo. Amén. Entonces, familia, hay unas cualidades que sí deben de observar las mujeres y que lo pide Dios. Es que caminen en fe, caminen en amor y caminen en santificación. Y todo con modestia. Nada de decir, ay, yo qué santo soy, qué santa soy, ¿no? No, nada de ese tipo. No. Debemos de ser, ¿qué? Modestos. No somos religiosos, no somos legalistas. Somos religiosos porque tenemos una fe, una doctrina, pero no religiosos en el sentido de estar viendo a ver si ya se brincó el hermano o la hermana esta cosa, o algo sencillo pero que se equivocó y ya la estamos sentenciando con nuestros dedos. No, hermanos. Pero la mujer debe de tener mucha fe, mucho amor y buscar vivir en santidad, con modestia, es decir, con humildad. Amén, familia. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Dios, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a orar por todo hombre y por toda autoridad, porque tú nos enseñas, Padre hermoso, a que en la congregación debemos de orar por todos los hombres, Padre, para que también ellos te conozcan y sean salvos. Gracias, Señor bendito, porque nos enseñas, bendito Padre, a que todas nuestras oraciones siempre sean en el nombre de Jesucristo. Y que, bendito Dios, los hombres y mujeres oremos con manos alzadas hacia ti en señal de adoración y de alabanza. Gracias, Padre hermoso, porque tú eres bueno, bendito Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, y tú eres el único digno de honra y gloria por todas las edades. Amén.